Hola, te doy la bienvenida a esta sexta lección de este curso gratuito de marketing de afiliados, donde vamos a ver los 10 pasos para escoger un producto ganador y que te permita escalar tus ventas. Lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto o un servicio es que este haga parte de un océano azul. ¿Y qué significa esto? Que haga parte de un micronicho o un segmento de mercado que no esté tan explotado y que tenga poca competencia, porque esto te va a permitir a ti innovar y quedarte con todo ese público objetivo. Ahora, ¿cómo encontramos océanos azules? Es muy sencillo. Primero, tenemos que escoger uno de los 3 nichos más rentables con los cuales trabajar, que son el de la salud, el del dinero y el de las relaciones personales. Aquí hay personas que también colocan el del desarrollo personal, pero eso ya lo dejo a tu criterio. Si te das cuenta, estos son bastante amplios, entonces tenemos que empezar a dividirlos. Vamos a tomar el de la salud como ejemplo. Aquí hay diferentes subnichos. Tenemos el deporte, la alimentación, la medicina alternativa, la medicina oriental, la psicología, que nos va a permitir empezar a buscar ese micronicho que tanto estamos buscando. Sin embargo, sigue siendo muy amplio. Entonces aquí escogemos uno y seguimos dividiendo en micronichos. Dentro del deporte, por ejemplo, tenemos las diferentes disciplinas deportivas. Tenemos el tenis, la natación, el atletismo, el patinaje. También nos podemos ir por la indumentaria para cada deporte. Nos podemos ir por la fisioterapia específica para cada deporte, por la psicología. Y bueno, si te das cuenta, aquí también hay un sinfín de divisiones, pero ya está siendo muchísimo más específico. Tú puedes seguir indagando, llegar mucho más a fondo, que va a ser muchísimo mejor, porque aquí vas a encontrar públicos mucho más calientes y públicos mucho más dispuestos a pagar por ese producto que tú les estás ofreciendo. Esto va a ser muchísimo más fácil el punto número 2, que es identificar si ese producto o servicio están resolviendo un problema en específico. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos va a permitir construir propuestas de valor muchísimo más letales y hacer que esas personas paguen de una manera mucho más fácil y sencilla. Para identificar este problema también te doy 2 consejos, y el primero es que este problema esté en tendencia o que esté en constante crecimiento, y te voy a colocar un ejemplo de cada uno. En el caso de problemas que están en tendencia o situaciones que están en tendencia, encontramos muchísimas personas que quieren hacer meditación, que quieren hacer yoga, que quieren entrenar desde sus casas. Entonces tú aquí les puedes ofrecer alguna solución con algún entrenamiento online, con rutinas de meditación, con meditaciones guiadas, con audiolibros, que les permitan llevar a cabo eso que quieren de una manera muchísimo más fácil. Problemas que están en crecimiento, por ejemplo, el desempleo, la obesidad, el calentamiento global, la potabilización del agua y un sinfín de problemas más. ¿Esto porque es importante? Porque te va a permitir escalar tus ventas, presentarles diferentes productos que sean complementarios, y además pues te va a permitir ser constante en el tiempo. Ahora, el tercer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto ganador es que este ofrezca una transformación real y medible a nuestros clientes. Y esto lo vamos a poder ver en la página de ventas si es que vamos a utilizar la del productor, o lo tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros montar nuestra propia página. ¿Y cómo es una transformación real y medible? Por ejemplo, adelgaza 5 kilos en 15 días. O gana $2,000 desde casas semanales aplicando tal estrategia. Si te das cuenta, aquí le estamos diciendo a la persona qué es lo que va a obtener, en cuánto tiempo, y de esta forma ella va a poder ver si sí se cumplió con la promesa del curso o no. Además, esto nos va a permitir a nosotros tener prueba social y los resultados de las personas que ya han comprado, lo cual vamos a poder utilizar como gatillo mental más adelante cuando queramos volver a vender ese producto. Para los siguientes puntos va a ser mucho más fácil desde la pantalla del computador, entonces vamos para allá. Listo, ya estamos acá dentro de la plataforma de Hotmart, y el cuarto punto que vamos a tener en cuenta es la temperatura del producto que estamos seleccionando. Hotmart nos da ciertos indicadores que nos permiten ver qué tan bueno es un producto para comercializar o no. En el caso de la temperatura, este significa la cantidad de ventas que está teniendo este producto, con un máximo de 150 de temperatura. Acá lo podemos identificar como este fueguito naranja que ven acá, que dice temperatura. Este tiene 18 grados, este tiene 22, este tiene 25. Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Aquí incluso lo puedes filtrar por los más calientes para ver cuáles son los productos que más están vendiendo. Sin embargo, yo te recomiendo que te vayas por un producto que está entre 20 y 45 grados de temperatura, porque son productos que ya sabemos que se están vendiendo, pero que no tienen tanta competencia. Si vemos estos productos, por ejemplo el de seminarios online, que tiene 150 grados, aquí podemos deducir que hay muchas personas vendiéndolo. Entonces, aunque es un muy buen producto para vender y te deja bastante comisión, va a ser un poquitico más complicado porque tienes bastante competencia. Entonces tenlo muy presente.
Ya si son productos que están por debajo de 10, de 15 de temperatura, no te recomendaría que te fueras por ahí porque son productos que no se están vendiendo tanto, a no ser que tú sepas de primera mano que son productos bastante buenos para comercializar. Una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, las personas de seminarios online, es que podemos ver los productos por dentro antes de comercializarlos. Entonces, esto nos da una ventaja competitiva porque antes de que tengan temperatura, vamos a saber si es un buen producto o no. Inclusive, si quieres hacer parte de seminarios online y acceder a bonos diferentes que yo te ofrezco, te invito a que me escribas en WhatsApp o en Telegram para poderte guiar y que hagas parte del equipo y te lleves todos los bonos exclusivos que te doy por venir desde este curso. Para el quinto punto, vamos a tener en cuenta los otros dos indicadores que nos da Hotmart, que es el blueprint y la satisfacción del producto. El primero hace referencia a todo el material de impulso y promoción que nos da el productor a nosotros como afiliado para poder comercializar su producto. También tiene un máximo de un 100% y entre más se acerque muchísimo mejor. En este caso, Seminarios Online tiene un 94%. Esto significa que nos da material de impulso, que ya nos da las imágenes, que tiene páginas de venta exclusivas para nosotros los afiliados y que también tiene capacitaciones. Esto es bastante importante porque te va a dar muchísimas herramientas para que tú puedas optimizar tus estrategias y también para que se llegue a vender de forma automática. Por otro lado, tenemos la satisfacción y este está dado por las evaluaciones que dan las personas que ya compraron el producto. Este es muy importante y lo tienes que tener en cuenta porque nos va a permitir saber qué tanta acogida tiene el producto. Puede que sea un producto que tenga bastante temperatura y que tenga muy buen blueprint, pero si tiene bastantes calificaciones negativas, significa que el producto no es muy bueno. Tú también vas a poder ver por acá las evaluaciones de las personas. Entonces, excelente producto, excelente oportunidad para aprender. Y si te das cuenta, tiene 1307 evaluaciones. Entonces, esto es mucho más confiable. A diferencia de un producto, por ejemplo, que tenga 5 estrellas, pero solo tenga una evaluación. Entonces, no es como muy claro, no es como muy objetivo. Pero tenlo muy presente a la hora de escoger un buen producto. Y esto nos lleva a nuestro sexto punto, que es que escojas un producto con pocos reembolsos. ¿Por qué? Porque puede que lo vendas muchísimas veces, puede que lo vendas 100 veces, pero si te lo reembolsan 80 o 70 veces, vas a entrar en pérdidas. Y hay solamente dos formas de saber esto. Primero, es viendo la satisfacción. Si es un producto que tiene baja satisfacción, es seguro que tiene muchos reembolsos. Y segundo, ya es con prueba y error. Si tú empiezas a hacer tus campañas publicitarias o comercializas cualquier producto a través de tráfico orgánico y en la primera semana o en el primer mes tienes varias ventas, pero asimismo tienes muchos reembolsos, sal de ahí corriendo porque vas a perder tiempo, vas a perder dinero, vas a perder energía y pues lo ideal es que esto sea un negocio rentable. Entonces, ten muy presente siempre la tasa de reembolsos que tiene el producto que escogiste. Para el séptimo punto vamos a analizar la página de ventas. Independientemente si vas a hacer tus propios ecosistemas o vas a utilizar la del productor, esto te va a permitir para basar tus campañas o para basar tus estrategias. Además, muchas personas por lo general buscan información por aparte del producto que le estás ofreciendo y puede ser que llegue hacia esta página de ventas. Entonces es importante que convierta. Aquí un tip por adelantado es que entres como comprador y mires si te gusta. Si tú estás dispuesto a comprar ese producto, significa que es una buena página de ventas o si logró llevarte desde esa incertidumbre a la decisión de ok, quiero comprar. ¿Cómo vamos a mirar estas páginas de venta? Sencillo, vamos a venir a los links de divulgación y vamos a ir aquí a la página de ventas y le damos mostrar página. Entonces acá nos va a aparecer la página de ventas que tiene este producto. Para el caso de seminarios online, aquí vemos que tiene una estrategia. Estos son diferentes sesiones en los que empiezan a calentar a las personas para al final de la quinta sesión ofrecer la propuesta de valor. Entonces aquí podemos ver que se unan al canal de Telegram, que se inscriban a las sesiones. Por ejemplo, si le damos clic acá, nos va a llevar a un registro de webinar. Esto es importante porque significa que el productor se está quedando con los datos del comprador y posiblemente va a hacer remarketing. Aquí vemos que tiene videos, tiene prueba social. Acá también creo que tiene resultados. Miren, acá tiene resultados en video. Entonces todo esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de cerrar ventas. Si nos damos cuenta, Seminarios Online es un producto de high ticket, entonces por eso utiliza una estrategia diferente. Si queremos ver productos que son de menor valor, vamos a volver aquí al mercado. Si de pronto tú no eres afiliado, para ver cómo puedes ver estas páginas de ventas, vamos a ir aquí, por ejemplo, en velas artesanales como negocio. Aquí vamos a bajar a donde dice página de ventas. En este caso, como es un producto de Seminarios Online, nos envía de nuevo aquí al catálogo completo y aquí le vamos a dar en ver producto. Acá, como podemos ver, esta ya es una página tipo crashing. Acá ya tiene gatillos mentales, tiene un contador inverso.
Aquí también tiene un chat de ayuda para las personas que están llegando. Esto es valioso porque estos agentes muchas veces se encargan de cerrar esas ventas, entonces las comisiones van a llegar a nosotros. Acá tenemos un video de presentación, acá tenemos un certificado, dice qué es lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr, que era lo que les hablaba sobre la transformación de la persona. Acá les explica todo, qué videos tiene, cuáles son los módulos. Entonces, si se dan cuenta, esta es una página de ventas bastante buena que puede cerrar bastantes ventas. Aquí tiene el checkout directamente, eso no es muy recomendable, pero bueno, eso lo vamos a ver en otra lección. Podemos mirar un producto que no haga parte de seminarios online. Por ejemplo, este de curso de Pixero creo que no hace parte. Vamos a ir de nuevo aquí abajo a página de ventas. Y aquí mira, tiene la promesa, tiene la transformación que vas a tener. Tiene también un video de presentación, qué es lo que vas a lograr, cómo lo vas a lograr. Si te das cuenta, estas páginas son tipo crashing, más o menos como la de seminarios online, solamente que aquí no está el checkout. Esta página fue creada por el afiliado y esto te va a ayudar también a hacer un mejor seguimiento de las ventas, pero ya va a depender muchísimo de tu estrategia. Entonces aquí tienes que analizar los bonos, tienes que analizar, mira, tiene un botón de WhatsApp. Esto es importante que analices muy bien la página de ventas del producto que estás escogiendo. Ahora, para el octavo punto, ten presente si el productor está haciendo o no remarketing de su producto. Y esto porque es importante. Para las personas que están empezando, que de pronto no tienen mucho conocimiento en cómo hacer páginas de ventas o campañas de Facebook, hay una funcionalidad llamada Hot Leads, que lo que se encarga es que el productor coge los correos de esas personas y les va a enviar información a través de correo o bien por campañas pagas. Entonces esto aumenta las probabilidades de que las personas compren, porque en negocios en línea y en general se requieren al menos unas 7 interacciones para que la persona tome la decisión a que ese hot link que nosotros le enviamos en algún momento nos genere la comisión. ¿Cómo identificamos esto? Muy sencillo, venimos aquí a más filtros y vamos a darle a Hot Leads. Aquí vamos a poder ver qué productos tienen este remarketing que te estoy diciendo. En el caso, por ejemplo, de Afiliado Master, que es otro curso de marketing de afiliados donde aprendí la mayoría de cosas que te estoy contando, tiene Hot Leads activado y te quiero mostrar desde los Hot Links cómo se ve. Si te das cuenta, aquí lo coloca Hot Leads configurado. Cuando tú entras a la página, te va a saltar un pop-up donde te va a pedir tu correo electrónico. En el caso de que sea tu propia página de ventas, es porque tú vas a hacer email marketing o quieres tener ese contacto. Entonces, al darle quiero ver la clase completa, me aparece este menú y aquí coloca tu email. Esto significa que el productor está haciendo remarketing, entonces tenlo muy presente si quieres utilizar los embudos de venta que te están ofreciendo. El siguiente punto que tienes que tener en cuenta si quieres escalar tus ventas es que sea un producto que te permita comercializar más productos complementarios, que tenga upsells y que tenga downsells. Por ejemplo, este de Afiliado Master, una vez que tú lo compras, te va a aparecer una opción de adquirir los otros productos de VMaster con un descuento. Entonces aquí las personas pueden hacer otra compra y tú vas a tener una comisión extra. También si estás vendiendo, por ejemplo, un curso de cocina, a esa misma persona eventualmente le vas a poder vender un curso de cocina navideño, o un curso de postres, o un curso de repostería, o un curso de panadería. Y esto te va a permitir escalar tu negocio de manera exponencial, porque haciendo el trabajo de una sola venta vas a poder tener 2, 3, 4, 5 ventas. Aquí hay nichos que son muy específicos y que son bastante interesantes. Por ejemplo, el de las mascotas, que dentro de seminarios online tenemos Educanino, tenemos Mascotas Fit, tenemos el de pastelería canina y felina, primeros auxilios. Entonces, si te das cuenta, tú también puedes montar paquetes. Si el productor te da descuentos para que promociones estos productos, puedes decir, por la compra de X producto te doy los otros dos con un 25% de descuento o con un 50% de descuento cada uno. Entonces ten presente esto a la hora de escoger un producto. Y el último tip y el último consejo que tienes que tener presente si estás trabajando con Hotmart es que hay muchos productos que pertenecen a parrillas como la de seminarios online que ya te conté, las de Commission, Flash Afiliados, Pilas Baby creo que también tiene, y estos productos solamente los vas a poder comercializar si haces parte de la membresía. ¿Y esto cómo lo vas a saber? Muy sencillo, vienes al producto que quieres comercializar, voy a buscar uno de seminarios online específicamente, este por ejemplo, neuroaprendizaje, y aquí en la descripción y en las reglas de afiliación tienes que leer, en este caso dice: por favor, no comiences a venderlo sin antes revisar toda la información e instrucciones en el siguiente link. Aquí está diciendo que vayas a la página de seminarios online donde te dice que tienes que hacer parte. Incluso aquí también te lo dice. Más de 400 productos para que nuestros afiliados de seminarios online puedan comercializar. ¿Qué pasa si tú llegas y te afilias? En este caso, pues yo ya estoy afiliado, pero tú le das acá
te acepta directamente y si tú realizas ventas te las van a quitar y posiblemente te bloqueen el link de afiliado. Entonces a futuro, si quieres hacer parte de seminarios o vender ese producto, no lo vas a poder hacer, vas a perder tiempo, vas a perder dinero. Y bueno, uno siempre le mete muchísimo esfuerzo para poder hacer sus ventas y pues no es justo. Entonces tenlo bastante presente a la hora de escoger un producto para comercializar. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase dándole clic a este botón. Del mismo modo, aquí te voy a dejar la siguiente lección en la que vamos a hablar sobre el cliente ideal o el buyer persona. Y aquí abajo te voy a dejar la lista de reproducción completa por si quieres ver este curso desde cero. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.